Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Gracias por tus misericordias, porque tú nos guardas en donde quiera que hemos estado, Señor, porque tú nos permites estar hasta estos momentos. Te pedimos para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú nos ayudes a comprender todas tus enseñanzas, todo lo que está escrito en la Biblia, Señor. Sobre todo que lo pongamos por obra, que te creamos, Señor, todas tus promesas. Y sobre todo que tú cambies nuestra vida, nos transformes para que podamos también ser usados en tu obra como tú quieres, con todo tu poder, Señor. Te pedimos para que tú nos bendigas, para que tú bendigas este lugar, también pues todos los lugares donde se predica tu palabra el día de hoy, Señor, para que tú abras las puertas, abre el entendimiento de la gente, quebranta sus corazones y permite que mucha gente pueda recibirte, pueda aceptarte y pueda también venir a la salvación, Señor, que es lo más importante. Te pedimos para que tú nos guardes, para que tú nos bendigas, para que tú nos acompañes el día de hoy. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos el día de hoy, vamos a un pasaje muy conocido. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a ir a los versículos del 19 al 31. Es un pasaje muy conocido. Vamos a ver muchas cosas el día de hoy. Nuestro tema, el día de hoy, vamos a ver un terrible lugar, el infierno. Vamos a hablar de un tema pues, realmente poco común, realmente muy poca gente. De hecho, es un tema que ya no se predica en casi ninguna iglesia. Realmente es un tema muy polémico. Es un tema sobre el cual se ha discutido, se ha cuestionado y se ha ignorado mucho, en todos los tiempos y en todas las épocas. Vamos a ver, vamos a nuestro pasaje, vamos a ir a Lucas 16, vamos a empezar desde el versículo 19 en adelante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Realmente este es un tema. Satanás no quiere que esta verdad se conozca. Y es por eso, por lo que casi no se predica desde los púlpitos, ni en las predicaciones de muchas iglesias, y tienen el pretexto, ¿verdad?, que no quieren asustar a la gente. Las verdades se tienen que decir, asusten o no asusten, le guste a quien no le guste. Ahora vamos a ver un tema muy importante, el infierno. Es un tema, ¿verdad?, como vemos ahorita, que es muy polémico. Mucha gente se pregunta, ¿realmente existe un infierno? Y si existe, ¿cómo es el infierno? ¿Será un lugar de tormentos? Porque vamos a ver todos los conceptos que hay acerca del infierno, ¿eh? ¿Existirá realmente un infierno? Entonces son preguntas que toda la gente se ha hecho en todas las épocas. La excusa favorita de mucha gente es que nunca ha venido nadie del más allá a decirnos qué hay del otro lado de la muerte. Y entonces, pues no saben a ciencia cierta qué hay después de la muerte, ni mucho menos si existe un lugar de tormentos. Hasta cierto punto, tienen razón. No ha venido ninguna persona que haya muerto y haya estado en el infierno y que luego haya salido de ahí y regresado para contarnos cómo es. Hay muchas experiencias que les llaman ahora, ¿verdad?,
que se llaman las SMs. No sé si las conocen, ¿verdad? Experiencias cercanas a la muerte. Ya tienen hasta un nombre científico. Y mucha gente que dice haber muerto. Y dicen inclusive haber visto cosas, ¿verdad? Yo el otro día estaba viendo una experiencia, ¿verdad? Una persona que decía que el mismo Jesús lo había llevado al infierno, a que viera cómo estaban las cosas. Imagínense Jesús, ¿verdad? En el infierno. Y una serie de cosas que realmente, pues nada que ver con la Biblia. Que nacen de las emociones y del sentimiento de la gente, pero de la ignorancia también de la gente, ¿no? Como dice aquí, ¿verdad? La realidad es que no hay ninguna persona que nos pueda decir si hay un infierno o no, y luego, pues cómo es. Sin embargo, gracias a Dios, ¿verdad? Cristo, siendo Dios mismo, todopoderoso y creador del universo, del cielo y de la tierra, vino a esta tierra. ¿Y cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Mucha gente no se pregunta, no se cuestiona eso, ¿verdad? ¿A qué vino Cristo a la tierra? Vino dos cosas. En primer lugar, advertirnos que el infierno sí existe, con todas sus letras, que el infierno sí existe, que es un lugar real y que sí es un lugar de tormentos. Pero gracias a Dios que no se quedó nada más con el aviso, ¿verdad? Sino que además vino a ofrecer su vida para darnos una forma de evitar ese terrible lugar. De nada hubiera servido que nos hubiera dicho, oh, pues sí, hay un lugar espantoso, pero pues háganle como quiera, cada quien como puedan, ¿verdad? Dios no solo vino a avisarnos del peligro, sino que además nos dio la vía de escape para que todo aquel que quiera pueda evitarlo. Dios no obliga a nadie. Ahora, ¿cuáles serán las diferentes posturas ante el infierno? En primer lugar, está la gente que no cree que exista un infierno. ¿Y por qué no cree que exista un infierno? Es la forma más cómoda, pues, de ver la vida. Dicen que pueden hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Ya que de cualquier forma, pues no hay ninguna consecuencia eterna. Entonces, pues pueden hacer lo que quieran. Esos son los que tienen la vida de libertinaje. No es de libertad, sino de libertinaje. Son aquellos que piensan, ¿verdad? Que simplemente porque no creen, entonces no tienen de qué preocuparse. Porque pues si no ven los problemas, sencillamente no existen. Es como el ejemplo de un ciego de nacimiento, ¿verdad? Que porque él no conoce el sol y por eso él contundentemente pues no cree que exista un sol. Sin embargo, su creencia particular e incluso su situación específica no elimina el sol del firmamento. Son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Por otro lado está la gente que sí cree que exista, pero no teme a ir al infierno y por lo mismo no hace nada para evitarlo. Ese tipo de gente, ¿verdad? Dice que sí cree que existe el infierno y todavía peor, ¿verdad? Dice que cuando se muera se quiere ir al infierno. Pero lo dice sin remordimiento, lo dice sin conocimiento de causa y sin temor, porque además tienen una idea totalmente distorsionada de la realidad de ese lugar. Creen que es un lugar de excesos, creen que es un lugar de desenfrenos sin control, y por eso pues no hay nada de qué preocuparse. Al contrario, tú le preguntas a esa gente y muchas veces hasta le estimula irse más rápido, ¿verdad? Y de una vez, y te dicen ellos, pues para seguir la fiesta. Realmente, ¿cuál es el concepto de la gente, verdad? Hay otra gente, otro tipo de personas que también creen que el lugar existe, ¿verdad? Y sí dicen que es un lugar terrible, pero no saben cómo evitarlo. Es la gente que vive en una preocupación constante, en medio de la intranquilidad, viviendo cada día en busca de respuestas, oyendo cualquier cosa, experimentando de todo lo que les ponen enfrente, menos la Biblia, desde luego, ¿verdad? Yendo en un pozo sin fondo, viviendo cada día con más decepciones al darse cuenta de la realidad de sus falsas esperanzas, que no tienen fundamento. Esa es la gente que está receptiva y muchas veces caen en prácticas equivocadas, en su búsqueda de respuestas. Dicen, pues vamos a hacer esto, ¿verdad? Que vamos con esta persona, vamos con fulano, vamos con sultano, ¿verdad? Y hacen de todo. Algunas personas creen que el infierno está en esta vida, en esta tierra, ¿verdad? Sin embargo, hablan de lo que no conocen, hablan de lo que les han dicho, porque a ciencia no saben lo que dice Dios en su palabra. Como pudimos ver, ¿verdad? Hay muchas teorías, pero la gran pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuál de todas será la correcta? ¿Habrá o no habrá? Y si habrá, ¿cómo le hacen, verdad? Muchos dicen que si hay un infierno, pues ¿en dónde está ubicado? Oye, pues a mí dime en dónde está el infierno, ¿no? Algunos piensan que está en el centro de la tierra. ¿De dónde sacamos esto?
Hay mucha gente que piensa que está en el centro de la tierra y vamos a ver diferentes pasajes. Vamos a Amós 9:2. Principalmente, ¿verdad? Piensan que está ubicado en el centro de la tierra por lo que dice Amós y lo que dice Samuel y lo que dice Job. Vamos empezando por Amós 9:2. Vamos a ver realmente qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo dice aquí la palabra de Dios? Aunque cavasen hasta el Seol, dice, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Aunque cavasen hasta el Seol. ¿Tú qué cavas? Pues haces un agujero en la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso piensan que está ubicado en el centro de la tierra. Vamos a ver otro pasaje interesante. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 6. Nosotros aquí, ¿verdad? En la tierra, pues obviamente tenemos cierto nivel, ¿verdad? De algunos estudios que se han hecho, ¿verdad? De unos científicos rusos que hicieron un experimento hace, pues, algunos años, ¿verdad? En los años 80, que estaban escarbando hasta el centro de la tierra, ¿verdad? Primera de Samuel 2, 6. ¿Qué dice? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hace descender al Seol. Entonces esto está hablando de profundidades. Ahorita vamos a ver precisamente ese tema, ¿verdad? Y vamos también a Job 7:9. Porque realmente todos estos son pasajes, ¿verdad? En los que habla acerca de esto. Como la nube, dice, se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, dice en Job 7:9. Qué interesante, ¿verdad? Estamos viendo aquí que hay diferentes palabras, ¿verdad? Para describir el Seol. ¿Qué es el Seol, verdad? Ahorita vamos a ver eso. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. El que desciende al Seol no subirá. Ahorita vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo, y todos estos pasajes, el de Amós, el de Primera de Samuel, ahorita el de Job, ¿verdad? Vamos a Isaías 5:14. Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? Todas las palabras en donde estamos viendo esto, ¿verdad? Que hace referencia a este lugar es la palabra Seol. Vamos a Isaías capítulo 5 y versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Dice que se ensanchó el Seol y sin medida extendió su boca. Es un lugar, ¿verdad? Todos estos pasajes aquí en el Antiguo Testamento, en hebreo ocupa una palabra que se llama Sheol y que precisamente se traduce como pozo o como abismo o como sepulcro y significa literalmente el lugar de los muertos. Ahorita vamos a ver qué interesante. Vamos al Salmo 9:17. ¿Qué pasa, verdad? Con todas aquellas personas, ¿verdad? Que se olvidan de Dios, como dice aquí. Que se desentienden, se les hace bien fácil, ¿verdad? Pues que no les importa lo que dice la Biblia. Salmo 9:17. Dice que los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Toda la gente que no le importa a Dios, dice, todos serán trasladados al Seol. Ahorita vemos que el Seol, ¿verdad? En hebreo es la palabra que dice que es el lugar de los muertos. Eso significa literalmente. Y aquí estamos viendo todos estos pasajes, ¿verdad? Que acabamos de ver, hablan acerca del Sheol. En el Antiguo Testamento se menciona como Seol o como lugar de los muertos, pero resulta que en el Nuevo Testamento hay otras dos palabras muy interesantes, que son diferentes, ¿verdad? Vamos a ver la primera, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 15. Y ahí lo menciona no como el Seol, ahí lo menciona como el Hades. Ahorita vamos a ver qué interesante es esa palabra de Hades. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades serás abatida. Nuevamente está hablando de un contraste entre el cielo, que está muy alto, y el Hades, que está hasta abajo, ¿verdad? Esta palabra de Hades, ¿verdad? Significa, realmente es un acrónimo, ¿verdad? En griego, Hades, literalmente, pero sin la H, ¿verdad? Que significa el lugar en el que las almas han partido. Ya se fueron. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene de la preposición a, porque está compuesto de Hades. A significa sin. Y la otra parte es eido, que significa apreciar o ver. Significa algo que ya no puedes apreciar o que ya no puedes ver. Es decir, de las almas que están ausentes, que su presencia ya no está. Es decir, la gente que ya no vemos, que ya se fue. Es decir, nuevamente, el lugar de los muertos. Entonces, está hablando del mismo lugar, ¿verdad?
ya no están en esta tierra. Ahora enfrentan una realidad totalmente distinta. La realidad, ayer hablábamos de eso, ¿verdad? De un mundo totalmente distinto, el mundo espiritual. Ayer hablaba precisamente con uno de mis hijos, ¿verdad? Precisamente de ese tema. ¿Qué pasa, verdad? Cuando tú vas y te metes en un lugar en donde chocan los espíritus, tú te das cuenta inmediatamente. Y no necesitan ni empujarte ni nada, pero sientes un choque impresionante. Eso es el mundo espiritual, que es tan real como el que nosotros vemos. Vamos a un pasaje, ¿verdad? En Efesios 4, versículos 7 al 9. Este es este pasaje es el que se ha tomado como base principal, ¿verdad? Para establecer que el infierno queda, pues, ¿en dónde? En el centro de la tierra, ¿verdad? Efesios 4, versículos 7 al 9. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta parte, ¿verdad? Que aquí ocupa las partes más bajas, que creen precisamente precisamente a la palabra Hades, precisamente al lugar de los muertos. Y por ahí se dice las partes más bajas. Y eso habla precisamente de un experimento, ¿verdad? De ahí que la gente, estos rusos, se les ocurrió hacer una excavación profunda. Y se les ocurrió excavar, hasta que encontraron, ¿verdad? Que la broca con la que estaban excavando perdió contrafuerza, ¿verdad? Es decir, que no tenía nada con qué estar perforando. Se les fue. Y entonces dijeron, vamos a meter un micrófono, ¿verdad? Y empezaron a grabar, pues, los sonidos de la tierra. Y resulta que lo que ellos detectaron, ¿verdad? Pues eran sonidos que les llamaron ellos los sonidos del infierno. Dice que la gente, ¿verdad? Que los oyó por primera vez, pues quedaron trastornados. Y dice, y muchos de ellos eran ateos. Ellos no creían en Dios. Ellos no creían que hubiera un mundo espiritual. Sin embargo, después de eso, dice, quedaron, pues inclusive hasta, digo, no locos, ¿verdad? Pero sí realmente fue una experiencia que los confrontó, ¿verdad? Porque no hay nadie, ¿verdad?, que pueda enfrentarse a eso, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 18. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús, que Dios mismo que vino, ¿verdad? Él vino a la tierra y entregó su vida por nosotros. Pero no quedó ahí. Dice aquí algo bien interesante, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades. Realmente dice Cristo, ¿verdad? El que vivo y estuve muerto. Dice, y aquí vivo por los siglos de los siglos. Qué hermoso que Dios haya vencido, como dice, tiene las llaves de la muerte y del Hades, precisamente de este lugar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? La segunda palabra que menciona el Nuevo Testamento, y para eso nos vamos a Marcos, capítulo 9, versículos 43 y 45. Es el único lugar en donde hace mención de esta palabra especial. Ya no lo menciona como Hades, lo menciona y le pone otra palabra. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Y el 45 de una vez? Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Qué interesante. Aquí nosotros vemos, ¿y qué dice este pasaje de Marcos? Dice al infierno, ser echado al infierno. Resulta que el infierno no es la palabra Hades. Aquí el infierno es la palabra Gehenna. ¿Y de dónde viene la palabra Gehenna? Fíjense qué interesante, porque aquí dice este pasaje, ¿verdad? Una frase bien interesante que no viene en ninguna de las demás. Dice, el fuego que no puede ser apagado. ¿Qué es eso del fuego que no puede ser apagado? Resulta que Gehenna, ¿verdad?, viene del hebreo Gai, que es valle, y Hinnom, que es Gai Hinnom. Esto es, ¿verdad?, el valle del hijo de Hinnom. En griego es Geinon, que es, a final de cuentas, es lo mismo, ¿verdad? Es el valle del hijo de Hinnom. ¿Saben ustedes qué es el valle del hijo de Hinnom? Resulta que es un valle que actualmente existe en Jerusalén, al sur de Jerusalén. Pero en la época de los reyes de Israel, era un valle que se ocupaba para profanación y para destrucción. No sé cuántos han tenido oportunidad de ver el valle del hijo de Hinnom. Es un valle que hoy está desolado. No hay nada. Hay construcciones para un lado y construcciones para otro, pero en ese lugar específicamente nadie construye ni pasa. ¿Por qué?
Hay un señor, ¿verdad?, que se dedica ahí a hacer videos de Israel, y entonces él dice que inclusive ahí se alcanzan a oír hasta lamentaciones, ¿verdad? Resulta que era un valle en donde se ofrecían a los hijos a un dios que se llamaba Moloch. Y ese Moloch, ¿verdad?, lo calentaban y tenía unas manos así. Y ponían a sus hijos ahí, en las manos, para que se cocieran, para que se quemaran vivos. Ahora imagínense lo que pasaba, ¿verdad? Ahora, yo lo que decía, bueno, imagínense los gritos, pues, de un bebé, de un niño, ¿verdad? Resulta que hacían una profanación y unos bailes y unas danzas y metían tambores para confundir a la gente para que no se oyeran los gritos. Entonces, ese era el valle del hijo de Hinón, un lugar de profanación. Pero en la época de Jesús, resulta que no había ya a Moloch. ¿Qué es lo que había? Lo habían, cuando pasó un rey que se llamó Josías, ¿verdad? Josías fue el que dijo, se acabaron los sacrificios, ¿verdad? Que Moloch ni que nada. Y entonces él acaba con ese sacrificio y después entonces lo convierte, dice, en letrinas. Y echan ahí cadáveres de muertos y empiezan a poner a lo que le llaman el fuego continuo. Es decir, que continuamente estaban quemando, ¿qué? Basura, cadáveres y cualquier inmundicia que salía, la echaban ahí y le estaban prendiendo fuego. Y siempre había fuego y humo, todo el tiempo. Por eso, en la época de Jesús, ¿verdad?, él ocupa la palabra Gehenna como referencia del infierno, en donde dice específicamente que el fuego no puede ser apagado. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver acerca de este lugar, ¿verdad? De todos los pasajes que nosotros acabamos de ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la Biblia no dice dónde está ubicado el infierno. Es lo que no dice la Biblia. Porque realmente el lugar es algo totalmente irrelevante. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Para qué no dice si está ubicado en la posición tal? No sirve para nada. Vamos a ver lo que la Biblia sí dice acerca del infierno. Vamos a ver en primer lugar, ¿verdad?, que el infierno es un lugar real. No es un mito, no es una leyenda, no es una parábola tampoco, ni es un cuento de ciencia ficción. Dice aquí, ¿verdad?, nuestro pasaje en donde estábamos ahorita, ¿verdad? Empezamos en Lucas 16, el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y enseguida, ¿verdad?, habla de otra persona. Había también un mendigo y dice aquí algo bien importante. Dice, llamado, ¿cómo? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Resulta, ¿verdad?, que en las parábolas, hay muchas parábolas, ¿verdad?, en la Biblia, algunas dichas por Jesús, ¿verdad? Y estas parábolas, cuando Jesús daba una parábola, hablaba del el hombre, ¿verdad?, que tenía 2 hijos, y acerca de un rey, y de las vírgenes prudentes. Y dice, en todas las parábolas Jesús jamás menciona nombres. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, por eso no es una parábola, es una historia, en donde está hablando de un rico y de una persona que se llamaba Lázaro. Ahora, ¿por qué en el nombre, en la persona del rico, no pone un nombre? Porque Dios no se pone a exhibir a la gente. Realmente habla acerca de lo que hicieron, pero no dice, mira fulanito, ¿verdad? En el caso de Lázaro, pues porque realmente él, como dice aquí, él muere como cualquier persona, ¿verdad? Dice, pero es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y después muere el rico y es sepultado. De él no dice nada más, ¿verdad? En esta historia se mencionan 2 personas. Un rico, ¿verdad?, como si fuera una parábola, pero también un mendigo a donde sí le pone un nombre que se llama Lázaro. Por eso esto es una historia, ¿verdad? Una historia real. Y es una historia que fue narrada directamente por Jesús, en donde habla claramente de personas reales, de cosas reales. Y además, ¿verdad?, sabemos que Jesús no miente. Si algo tenía Jesús, es que él no miente, ¿verdad? Vamos a Tito 1:2. Qué hermoso, ¿verdad? Porque imagínense que Dios fuera un mentiroso y que nos dijera las cosas y pues después te das cuenta que eso no es cierto. Pero ¿qué dice Tito 1:2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si algo enfoca en ese pasaje, dice es que Dios que no miente. O sea, ¿qué significa que Dios no mienta? Pues que puedes creer todo lo que te dice. Vamos a ver en segundo lugar, el infierno es un lugar de tormentos. Vamos a ver aquí, ¿verdad? En nuestro pasaje, Lucas 16, ahora el versículo 23, el mismo rico, ¿verdad? Dice que el rico, cuando él muere y es sepultado, dice que pasa un segundo después.
Dice, en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico, ¿en tormentos? ¿Te suena a ti eso? Resulta que el rico conocía perfectamente los placeres, conocía los banquetes, conocía los sirvientes, conocía la abundancia, conocía la arrogancia y hasta la prepotencia, pero los tormentos es algo que no conocía. Para él eso era nuevo, ¿verdad? Ahora, resulta que en la Biblia, ¿verdad? No solamente habla de tormentos, habla de una palabra, ¿verdad? De una frase muy común que está en el infierno, ¿verdad? Vamos a Mateo, capítulo 13, y vamos a los versículos 42 y 50. Porque no termina ahí. Hay gente que podría decir, ¿verdad? Que los tormentos, pues son nada más como metafóricos, ¿verdad? Pues como una idea, nada más para que tengas idea, ¿verdad? Por eso la Biblia es muy clara y muy específica. Por eso hay que poner todo el contexto, ¿verdad? Mateo 13, versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Dios te habla una vez, es importante. Pero si Dios te dice 2 veces lo mismo, es porque es contundente. Porque es urgente y porque Dios no se equivoca. No te está dando la idea. Ahora, está hablando de 2 cosas. Dice que es un horno de fuego y dice, ¿y allí será qué? El lloro. ¿Qué es el lloro? El lloro habla acerca del llanto. El llanto representa la tristeza, representa el sufrimiento y representa el dolor. Todo eso representa el llanto. Pero no termina ahí la cosa. Resulta que además del llanto, dice, ¿qué más hay? Hay crujir de dientes. ¿Qué es esto del crujir de dientes? ¿Ustedes saben qué significa el crujir de dientes? Es el acto de apretar y rechinar los dientes. ¿Y por qué lo hacemos? Por estrés, por ansiedad y por angustia. Por eso se rechinan los dientes. De hecho, hay un hábito, ¿verdad? Que se llama hábito parafuncional. Es decir, que no es normal crujir los dientes. Que se llama bruxismo, ¿verdad? Ya también la medicina se ha encargado de ponerle nombres, ¿verdad? Es la acción de crujir los dientes de forma involuntaria, especialmente en la noche, aunque también hay bruxismo diurno, ¿verdad? Pero este hábito provoca, ¿verdad? Dolor en la mandíbula, estar apretando los dientes, ¿verdad? En la cara, en la cabeza y en el cuello. Hay cefaleas y un montón de problemas y complicaciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tratamiento. En medio del tratamiento, ¿verdad? Se ocupan algo que se llaman férulas de descarga, que son precisamente las famosas guardas de plástico. ¿Para qué? Para que la fuerza pues, se descargue ahí y ya no dañe los dientes, ¿verdad? Y también se ocupan técnicas de relajación para que pues, la gente se tranquilice y ya entre otra vez en tranquilidad, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí en donde estaba el rico, ¿verdad? Pues no había guardas, no había férulas de descarga, ¿verdad? Ni mucho menos técnicas de relajación para liberar la tensión. Vamos a ver en tercer lugar que el infierno, ¿verdad? Es un lugar eterno, que es algo que no podemos entender. Sin embargo, aquí vamos a ver diferentes pasajes, ¿verdad? Donde habla acerca de eso, para que más o menos tengamos idea, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 10. Y aquí vamos a ver precisamente eso, o sea, como nuestra cabeza no podemos asimilar la eternidad. Oye, ¿sí qué es la eternidad? Pues no sé, ¿verdad? No entendemos. Pues yo te digo, mira, más o menos en palabras te lo voy a poner, ¿verdad? Por escrito, Apocalipsis 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice día y noche, las 24 horas, por los siglos de los siglos. Eso significa que hasta donde te dé, ¿verdad? El tiempo, donde podamos entender. Vamos ahí mismo, ¿verdad? El Apocalipsis 20, pero el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Resulta que la Biblia habla también del infierno como la muerte segunda. Y resulta que este es el primer pasaje. El segundo, ¿verdad? La segunda vez que se menciona esto es en Apocalipsis, pero era 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? El infierno es la muerte segunda. ¿Por qué no es la muerte primera, verdad? Porque la muerte primera es algo que todos vamos a tener. De alguna forma, al estar en este cuerpo algún día se va a descomponer, se va a acabar, se va a morir. Pero entonces viene esa muerte que es la muerte primera, pero después viene la muerte espiritual, que es la muerte segunda. Y ahí es en una muerte en donde, a final de cuentas, va a llegar a un lugar de condenación eterna, que es lo que vamos a ver ahorita. No es nada más una muerte y pues se acabó todo, ¿verdad? Es un concepto que aquí en la tierra no podemos entender. Cuando dicen es eterno, pues no lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces subestimamos la eternidad porque nuestra mente finita no puede comprender ni siquiera imaginar la eternidad. Es como tratar de explicarle a un pez, ¿verdad? La vida fuera del agua. Para el pez todo su mundo es el agua. Si tú le dices, oye, fíjate que respiro y que camino y que voy en un avión, pues él no va a entender nada de eso, ¿verdad? Como les decía Jesús, ¿verdad? En alguna ocasión dice, si les he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les dijere las celestiales? Por eso hay cosas, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Hay mucha gente que cuestiona la Biblia. Dice que por qué no hay, que por qué no dice, ¿verdad? En la Biblia está escrito lo que tiene que estar escrito. No una y 50,000 cosas. Si no creemos lo que está así, menos otras cosas, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que se consuela, ¿verdad? Haciendo todo el mal que quieren, diciendo, pues no importa, total, me muero y ahí se acaba todo. Sin embargo, la eternidad es muy diferente. Hay mucha gente que se suicida pensando eso, no, pues me muero y se me acaban todos mis problemas. Eso es lo primero que piensan. Hay mucha gente, ¿verdad? Que van y se suben a un carro, a una moto y pues voy y me estampo, ¿verdad? Corre 300,000 kilómetros y me estampo y ahí me muero. Pues no, no es cierto. Primero, ni siquiera es una garantía de que te vas a morir. Y segundo, que pasa un segundo después. Precisamente, ¿verdad? Un segundo después de que una persona pasa la eternidad, hay un mundo totalmente distinto. Vamos a Apocalipsis 14 y versículo 11. Precisamente habla de eso. Hay mucha gente que dice, no, pues ya la libré, ¿verdad? Me muero y ahí nos vemos y se acaban todos mis problemas. ¿Será cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 14 y versículo 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo. ¿Qué se refiere el humo? ¿Tú sabes dónde sale humo? ¿Sale humo aquí del pasto? No. Pues no, ¿verdad? ¿Sale humo del agua? Tampoco. ¿De dónde sale humo? Resulta, el humo sale, ¿verdad? Como producto de la combustión de un combustible. De ahí sale el humo. Entonces imagínate, si dice aquí que el humo, y luego dice específicamente de qué, de su tormento. Y como dice aquí, ¿verdad? El tormento, ¿qué es el tormento? El tormento es tortura, es dolor físico, es angustia, es aflicción y es sufrimiento. Todo eso significa el tormento. Y dice, y no tienen reposo, ni de día ni de noche. Nadie, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Eso es la eternidad. Ese es el lugar que le espera a una persona, ¿verdad? Que pasa la eternidad y no arregló cuentas con Dios. Eso es lo que dice la Biblia que pasa, ¿verdad? Por eso la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver a uno de los temas más importantes aquí, ¿verdad? En cuarto lugar, el infierno es un lugar de tinieblas. ¿Cómo que será un lugar de tinieblas, verdad? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Vamos a ver qué interesante cómo lo menciona aquí. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que los entregó y los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Y dice el infierno, ¿qué son? Prisiones de oscuridad. ¿Cómo que prisiones de oscuridad? Ahorita hablábamos del fuego, ¿verdad? ¿Tú has visto el fuego en alguna ocasión? ¿Has visto la combustión en el fuego? Esos grandes incendios, ¿qué es lo que desprenden? Humo. El fuego, ¿verdad? Desprende dos tipos de energía. Primero es la calorífica, sientes mucho calor. Y la segunda es la luminosa, es una gran luz. Ahora imagínate, ¿verdad? Aquí dice que el fuego y la oscuridad están juntos. Parece algo contradictorio. ¿Cómo que el fuego por un lado y la oscuridad por el otro? Dice, no pueden ser, ¿verdad? Sería algo como contradictorio. Sin embargo, ¿verdad?
El infierno es un lugar de fuego y también de oscuridad, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y no es que sean contradictorios, sino que representan diferentes aspectos. Por un lado, ¿verdad? El fuego representa el tormento, el castigo y la destrucción. Eso es todo lo que está dentro del infierno. Ahora, ¿qué significa la oscuridad? La oscuridad, ¿verdad? Es la ausencia y la separación total de la luz. En este caso, ¿verdad? De la presencia de Dios. Que es lo que les decía hace rato, ¿verdad? Como una persona, Jesús mismo lo lleva al infierno, ¿verdad? Que conozca y pues ahí te regresas, ¿verdad? Es un lugar en donde Dios ya no está. Eso es lo que representa la oscuridad. Ya no hay ningún tipo de luz, que es Dios. Esa es otra de las muchas cosas, ¿verdad? Que Jesús dijo que no íbamos a poder entender. Como veíamos ahorita, ¿verdad? En Juan 3:12, ¿verdad? Si les he hablado las cosas terrenales y no me creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Realmente es esto, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 8 y versículo 12. Porque está hablando acerca de ¿dónde? De las tinieblas. Mateo capítulo 8 y versículo 12. Y dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde van a ser echados? A las tinieblas de afuera. Ahí van a ser echados. Y vuelve a mencionarlo como las tinieblas de afuera. Mateo 22, ahora vamos al 22, y versículo 13. Qué interesante, ¿verdad? En la parábola de las bodas, ¿verdad? Del rey que hizo en las bodas a su hijo. Y resulta que al estar viendo ahí a los invitados vio a alguien que no estaba vestido de bodas. ¿Qué hizo con esa persona? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el rey dijo, atadle, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese término, ¿verdad? Y dice, ¿y echadle en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será nuevamente el lloro y el crujir de dientes. Está encajonando todos los aspectos que tiene el infierno. Vamos a ver en quinto lugar, ¿verdad? Que el infierno es un lugar de condenación. ¿Cómo de condenación? Sí, en el infierno, si algo ya no hay, es misericordia. ¿Se acuerdan ahorita que veíamos el pasaje en Lucas 16, verdad? ¿Qué es lo que le dijo el rico a Abraham? Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan qué le dijo al padre Abraham? Dice el versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Abraham. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué le contesta a Abraham? Fíjense el 25. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá y tú, ¿qué? Atormentado. Híjole, pues pobrecito, ya tienes un montón de calor, ¿no? Le dijo, y tú atormentado. Eso ya no lo puede cambiar, ¿verdad? Realmente aquí por eso, ¿verdad? Estamos viendo que cuando una persona cruza a la eternidad y no arregló cuentas con Dios, le va a esperar tormento, ¿verdad? No importa si lo quiere creer o no. Como el rico, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a vivir pues entre lujos, entre placeres. Él quería, ¿verdad? Su mente inclusive dentro del infierno seguía pensando lo mismo. Que Lázaro era su sirviente. Pues a ver, Lázaro, tráeme un vaso de agua, ¿verdad? ¿No? Y ahí las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Cuando un inconverso cruza la línea de la muerte, se da cuenta de que ese lugar no es como lo que él creía, ni tampoco lo que él se imaginaba. No es un salón de fiestas, no es un antro de vicios, tampoco es un lugar de excesos y desenfrenos sin control, como siempre lo creyó. Ahí estará completamente solo. Eso significa que no va a estar ninguno de sus amigos. Bueno, ni siquiera sus familiares van a estar a un lado. No va a haber nadie para ayudarlo, ni para apoyarlo, ni para hacerle segunda en sus chistes y en sus burlas. No va a haber absolutamente nadie con quien festejar, ¿verdad? De quien reírse. A pesar de que no vea a nadie, ¿verdad? En este lugar es un lugar de oscuridad, ¿verdad? Sí oye mucho murmullo, mucho alboroto. Es un lugar de gritos y lamentaciones. Es un lugar de tormentos, no es un recinto de espectáculos. Por eso, ¿verdad? A pesar de haber mucha gente, ¿verdad? Nadie estará festejando, no oye campanas, ¿verdad? No oye fiestas.
Sin embargo, ¿verdad? Lo que oye son nada más gente lamentándose, llorando y gritando. Hay una persona se da cuenta de que ahora está en un juicio, pero no va como el juez, sino va como el acusado. Y le guste o no, tiene que darle cuentas a Dios de todo lo que hizo en su vida. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se ha burlado de Dios y que ha hecho lo que quiere y escarnece el nombre de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento va a ser muy distinto, ¿verdad? Su postura va a ser la de un condenado. Hay una persona que está enfrente de Dios, se va a dar cuenta de que sí va a ser condenado por Dios. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. Este tipo de cosas, ¿verdad? Es bien importante conocerlas porque hablan acerca de lo que Dios sí va a hacer en ese momento, ¿verdad? Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y algún día ese unigénito Hijo de Dios va a ser su juez. Y si de él se burló, si de él no hizo caso, ¿verdad? Y si algún día va a ser condenado por él. Ese Dios de amor, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que es un Dios de amor. ¿Cómo va a mandar a sus criaturitas inocentes al infierno, verdad? Ese Dios de amor en el que siempre creyó como un Dios incapaz de condenar a sus inocentes criaturitas, ese Dios va a pronunciar las palabras que él nunca, ¿verdad?, pensó escuchar en su vida. Vamos a Mateo 25:30. ¿Qué les dice, verdad, a esa gente? Ay, pues pobre de mi hijito, ¿verdad? Descarriadito. ¿No? Mateo capítulo 25 y versículo 30. Qué duro es Dios, ¿verdad? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y fíjense cómo dice, al siervo inútil. Oye, Señor, ¿qué te pasa, verdad? Pues me estás confundiendo. Dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a Mateo 25:41. Ahí mismo, ¿verdad? Nada más unos versículos más adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué duro va a ser Dios, ¿verdad? Dice, siervo inútil, y además aquí ocupa una palabra ya inclusive hasta más fuerte, ¿verdad? Malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oye, Señor, ¿pero qué tengo que ver con el diablo? Pues es del mismo grupo del diablo y sus ángeles, ¿verdad? ¿En alguna ocasión has visto tú cómo se llevan a un preso en contra de su voluntad? Por ejemplo, cuando un policía trata de meter a un ladrón a una patrulla, ¿has visto cómo se resiste, verdad? Para no meterse. Y se jalonea y se esfuerza y se avienta al suelo para no dejarse ir. Se aferra de lo que puede para no avanzar, ¿verdad? Y para no subirse a la patrulla. Por eso aquí dice una palabra clave, ¿verdad? Vamos a Lucas, capítulo 12 y versículo 5. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Qué interesante es cómo Dios ocupa hasta esas palabras clave, ¿verdad? Que son las que muchas veces pasamos por alto. Lucas, capítulo 12 y versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. A Dios, ¿verdad? Como dice que algún día nos vamos a enfrentar delante de Dios, ¿verdad? Y la gente que en algún momento se burló de él, ¿verdad? Dice, en ese momento le va a oír estas palabras. Dice, echadle en el infierno, ¿verdad? Echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces pasará lo que jamás pensó de ese amor de Dios en el que siempre creyó, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo decimos bien rápido. Dice una palabra clave. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. No fue llevado de la manita, ¿eh? Dice, fue lanzado al lado de fuego. Aquí dice que va a ser lanzado. ¿Ese lanzado? ¿Qué significa lanzar? ¿Es depositar suavemente o qué es lanzar? Lanzar es arrojar, es impulsar con fuerza. Eso es arrojar, eso es lanzar. Tú así arrojas un huevo, ¿verdad? En el sartén, No. lo dejas con toda delicadeza, ¿verdad? Pero cuando tú lanzas algo, ¿verdad? Lanzas una piedra a un lago, pues la avientas con toda fuerza, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad?
que la gente que van a ser condenada no van a ser cordialmente invitados a salir. Oye, pues te invitamos a pasar a la salida, ¿verdad? Tampoco van a ser llevados de la manita hasta la puerta. Pues ven, te acompaño para que vayas, ¿verdad? Dice que van a ser arrojados. ¿Qué significa van a ser arrojados? Los van a aventar, ¿verdad? En ese momento todos los condenados van a ser lanzados al infierno. Significa dos cosas, que van a ir en contra de su voluntad. Pero eso ya lo sabíamos. Y la más importante, no les va a dar tiempo de reclamar. No les va a dar tiempo de discutir, ni apelar, ni siquiera de echarse a correr. ¡Vuela! Y, vámonos, ¿verdad? Adiós. Por eso dice ahí en Apocalipsis, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, vuela, ¿verdad? Otro más, al lago de fuego. Vamos a Apocalipsis 19:20. Ese tipo de versículos es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo realmente Dios sí hace las cosas. Ese Dios de amor, cómo hace las cosas, ¿verdad? Es un Dios de amor, pero es un Dios santo, que también tiene que cumplir su papel en ese momento, ¿verdad? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice que fueron, ¿qué? Lanzados vivos. Uy, Señor, pero qué cruel es esto, ¿verdad? Pues realmente es como es Dios cuando tiene que hacer las cosas también que tiene que hacer. Sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y no tolera el pecado en su presencia. Así es, ¿verdad? Dice, fueron lanzados vivos. Vamos a Mateo 25:30. Ahorita veíamos precisamente ese tema, ¿verdad? ¿Qué pasa con el siervo inútil? Hay dos tipos de siervo, ¿verdad? El siervo que está usado por Dios en la obra y un siervo que no sirve. ¿Qué dice que hay que hacer con ese siervo? Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Echadle. El siervo inútil también. Otro más que va para las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo este tipo de cosas nada más realmente nos confirma lo que dice Mateo 24:51. Vamos a Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que lo castigará duramente. Realmente, una persona que habla del amor de Dios está en lo correcto, pero muchas veces se olvidan de que Dios también es un Dios duro, ¿verdad? Es un Dios estricto con el pecado. Y dice, y lo va a castigar duramente. Y va a poner su parte ¿con quién? Con los hipócritas, con los que realmente dijeron, ¿verdad? Pero no eran. Ahí dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Realmente es un lugar eterno, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos viendo de castigo, de condenación. En sexto lugar, el infierno es un lugar que solo tiene puerta de entrada, no tiene puerta de salida. Nada más hay una puerta. Una vez entrando, ya no hay forma de regresar. Ahorita en el pasaje, ¿verdad? Que estábamos en Lucas 16, el versículo 26, ¿verdad? ¿Qué le dice el padre Abraham, ¿verdad? Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ni de allá pasar acá. No es un lugar para andar jugando, ¿verdad? Un ratito aquí, un ratito allá, no, ya no hay forma. Aquí ocupa una palabra clave. La palabra clave dice que hay una gran cima. ¿Y con qué está escrito cima? ¿Con C o con S? ¿Qué significa que esté escrito con S? ¿Qué es una cima con S? No, ese es precisamente todo lo contrario. Una cima con C es el punto más alto de los montes, de los cerros y de los collados. Eso es una cima gigante. Una cima con S es una gran cavidad o depresión profunda en la tierra. A menudo es confundido con un abismo o con un pozo. Eso es lo que hay. Por eso dice, no pueden, ¿verdad? Dice, si yo quisiera ir para allá y tú para acá, no pueden. Ya no hay ninguna comunicación. Una persona que entra para allá, se queda para allá. Ya no hay forma de regresar, ¿verdad? En séptimo lugar, ¿verdad? Dice que el infierno es un lugar en donde todos los pobladores de ahí están condenados. Y eso es algo bien interesante.
Resulta, ¿verdad?, que las prisiones aquí, ¿verdad?, en el mundo, las prisiones de todo el mundo están abarrotadas de personas. Tú vas a una cárcel y está llenísima, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué crees? Todos los condenados, ¿verdad?, no siempre son culpables. Resulta que también hay muchos que han sido condenados injustamente y sin razón. Hay de todo. Tú vas a una cárcel y te encuentras con gente que ni la debían ni la temían, lo agarraron y vámonos, ¿verdad? Y resulta que el culpable anda hasta por allá, porque es el que pues, puede extorsionar a la gente, a los magistrados, y pues anda por haciendo de las suyas, ¿verdad? Sin embargo, en este lugar de tormentos, ¿verdad?, no van a haber condenados injustamente. Absolutamente todos estarán ahí porque lo merecen. Ahí no va a haber equivocaciones, no va a haber juzgados incorrectamente. Todos van a ser juzgados por el mismo juez justo. Todos los que lleguen ahí se darán cuenta de que todo lo que el diablo les hizo creer, ¿verdad?, todo aquello por lo que vivieron y también por lo que murieron, no era cierto. Hay un chick que me gusta que así dice, ¿verdad? Alguien se equivocó y que tú le creíste, hiciste y todo, y cuando llega al infierno, oye, pues tú me dijiste que aquí no era cierto, oye, aquí iba a ser esto. No, dice, pues esa es la realidad. Oye, pero te equivocaste, pues si alguien se equivocó y te equivocaste tú al no hacerle caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí la gente se va a dar cuenta que la Biblia sí tenía la razón. Sí, nada más que ahora es demasiado tarde para cambiar las cosas. Ya no hay tiempo ni oportunidad para arrepentirse, ni para cambiar de opinión. No hay nadie a quien reclamarle, para pedirle que abogue por ellos e intervenga para que los saque de ese terrible lugar. Cuando una persona llegue al infierno, por fin sabrá que el infierno sí existe, que es un lugar físico, que es real, no es una metáfora, no es un engaño y no es un mito. Sin embargo, va a ser demasiado tarde para reaccionar o para hacer algo para evitarlo. Ya no se puede hacer nada. Solamente hay una oportunidad de cambiar ese destino. Ese momento es hoy, es ahora. Porque una vez cruzando la eternidad ya no hay nada que hacer. En el infierno hay mucha gente que está doblando sus rodillas ante Jesús. Pero ya no está Jesús. Oye, Señor, yo me arrepiento. Ya ni aunque te arrepientas, no hay nada que hacer. Lo más maravilloso de la venida de Cristo a la tierra es que no solo vino a espantarnos, ¿verdad?, de un terrible lugar, sino que además entregó su vida en un sacrificio perfecto y único, con el que nos dio la única forma de escapar de ese espantoso lugar. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque de tal manera... No, 17, no 16. Ahorita vamos al 16, pero primero Juan 3:17. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que nosotros tenemos ahora, salvación por medio de él. Por eso la gente ahorita tiene oportunidad de arrepentirse para salvación. Y ahora sí que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, dice que en él cree, todo aquel. Eso significa que es voluntario. No toda la gente acepta a Jesús. No toda la gente acepta este maravilloso regalo. Cuando lo quieren aceptar es cuando están en el infierno. Es demasiado tarde para aceptar. Dice 2 Corintios 6:2, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa palabra ahora me gustó. En griego es nun, y significa en este momento. No es todo el día, verá, las 24 horas del día de hoy, en este momento. Hay mucha gente que pierde la vida en un instante. En el instante en el que menos se imagina, pierde la vida. Y es demasiado tarde. Por eso dice, ¿verdad?, Dios, que hoy, que este momento es el momento de salvación. Por eso, ¿verdad?, si tú no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de entregarla antes de que sea demasiado tarde. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios para que Él pueda venir a nuestra vida y hacernos salvos. Bendito Dios y amado Padre Celestial,
Te damos muchas gracias, Señor, porque tú veniste por nosotros. Te pido, Señor, si tú no has aceptado a Cristo en este momento, ¿verdad? Que tú repitas esta oración. Señor, yo sé que he pecado. Yo sé que mis pecados me llevan a este espantoso lugar. Señor, yo sé que no puedo hacer nada. Te pido, Señor, para que tú entres a morar en mi corazón. Te abro mi corazón para que tú me des la vida eterna. Te pido, Señor, que tú entres en mi vida, que tú me limpies, me transformes y me hagas un hijo tuyo. Te pido que me regales la vida eterna. Te pido, Señor, que transformes toda mi vida y todo lo que soy, para que tú me hagas una nueva persona. Te pido, Señor, para que tú me limpies, me transformes y para que tú me llenes, Señor, para que tú me des la vida eterna. Te lo pido y te doy las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú recibiste a Cristo en este momento, ¿verdad? Gracias a Dios. Y en ese momento dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga. Terminamos.